Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar y junto con una reflexión de nuestro hermano en la fe, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, llama a Felipe y a Natanael, el tercero y cuarto discípulo de nuestro Señor Jesucristo, después de Andrés y Pedro, que a su vez eran discípulos de San Juan Bautista, que San Juan le presenta a Andrés y a Pedro a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que es el Cordero de Dios, porque San Juan ha visto algo prodigioso, ha visto el Espíritu Santo posarse como una paloma y permanecer en nuestro Señor Jesucristo, y comprende y ve que es el Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, hermanas en la fe, este pasaje de Natanael, de Jesús, cuando llama a Felipe y Natanael, es de una belleza sublime, porque refleja el momento en el que Natanael, una persona racional, cabal, sensata, que necesita pruebas, porque le dice Felipe: ven y ve, para que vea, descubre en un instante, descubre que está delante del Hijo de Dios, que está delante de Dios mismo, que es cuando le dice nuestro Señor Jesucristo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, estaba en un sitio apartado, que nadie le veía, que nadie le podía ver, que él sabía que estaba protegido, recogido, sin llegar a estar escondido, pero haciendo algo que seguramente era rezar a Dios, comunicarse con Dios. Y en ese momento íntimo, le ve nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde cuando se da cuenta Natanael, y cree automáticamente, porque está delante de nuestro Señor Jesucristo. Es de una belleza sublime y es una auténtica revelación el poder entender lo que Natanael sintió, que nos hubiera pasado a casi todos de nosotros, que hubiéramos dicho: de Nazaret puede salir algo bueno, teniendo algún prejuicio, teniendo alguna opinión ya creada con respecto a alguien de Nazaret, incluso desconfiando de cualquiera que nos diga que hemos encontrado, como le dice Felipe, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret, aquel que escribió Moisés. Natanael podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Así como Felipe
que era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, tendría alguna relación también con Andrés y Pedro, y al entender que Andrés y Pedro, que les conocería, creían que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, Felipe lo creyó al momento, pero Natanael desconfiaba. Y es por eso que es más dramático la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Natanael. Y nuestro Señor Jesucristo le dice además: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Imagínense, hermanos, hermanas de la fe, la membrana que separa el mundo material del espiritual. Esa membrana que está rozando lo físico, lo metafísico y lo espiritual. Esa membrana se abre, dice nuestro Señor Jesucristo. Esa membrana se puede abrir. Es una revelación absoluta. Imagínense en las fronteras del universo que se está expandiendo y exista una frontera en la que el mundo espiritual esté al otro lado, al otro lado no como una dimensión, sino al otro lado de esa membrana y, 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 y se pueda abrir. Y se pueda abrir. Pues ahí nos lo revela nuestro Señor Jesucristo. Que existe una metafísica que permite la abertura de la membrana que separa el mundo espiritual del material. Y veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Que suben y descienden. De manera similar a como descendió sobre nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo como una paloma que describe San Juan Bautista, y se posa y permanece. Imagínense, estas son absolutas revelaciones, absolutas pistas para la hipótesis de que nosotros lo creemos, pero alguien que no lo crea, que plantee esta hipótesis, todo esto es real, todo esto existe, y todo lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios es literal, no es una metáfora, ni un símil, ni es una aproximación, no, es lo que es tal cual, trabajen con esta hipótesis. Supongan que todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo es cierto. Nosotros, repetimos, lo creemos, lo vivimos, lo sentimos. Pero para aquel que no lo crea, que empiece a pensar que eso es real. Y empiece a pensar en cómo es nuestro universo, en cómo es el mundo físico, que cuáles son las fronteras del mundo físico, cuáles son las fronteras del universo, cuál es el inicio del universo, qué hay antes del inicio del universo, del Big Bang, qué es el mundo espiritual, qué es el mundo material, dónde está dónde empieza la metafísica del mundo material, que ahora la conocemos, empezamos a entender cómo se genera la materia vibrando en el vacío con fluctuaciones cuánticas, que son interacciones con el campo de Higgs, un campo que envuelve el universo, que está más allá de lo físico, porque no es materia, ni tiene que ver con ninguna interacción de la materia, así como un campo magnético, un campo eléctrico, cualquier interacción nuclear, todo eso es materia, pero esto no. Ojo, no, la luz, todo es del mundo físico, pero el campo de Higgs estando en la física, está más allá de la física, está más allá del mundo físico. Entonces, todo esto son, como le digo, revelaciones que hace nuestro Señor Jesucristo y nos da pistas de cómo es realmente nuestro universo.
y cómo es realmente nuestro mundo físico y las conexiones que tiene con el mundo espiritual. Bellísimo, bellísimo, hermanos, hermanas en la fe. Cuando te vi, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, hermanas en la fe, que nuestro Señor Jesucristo sientan ustedes que les dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe sobre este pasaje y vamos nuestro hermano en la fe se centra en la desconfianza de Natanael, cuando dice a Nazaret potes a liquid boni esset. ¿Alguien de Nazaret puede ser bueno? Dice Cristo que Natanael es un israelita sin doblez, una persona sincera, que decía lo que pensaba, aunque se equivocara. Cristo disculpa la equivocación cuando se ejerce sin doblez, es decir, creyendo de verdad en conciencia en que se está en lo correcto, como haría un niño. Es decir, de buena fe, alguien se puede equivocar, todos nos equivocamos, no una vez al día, muchas veces al día. Y muchas veces nos equivocamos por desconocimiento, otras veces por falta de memoria, otras veces por falta de atención, otras veces por, por pereza, porque estamos medio dormidos, otras veces por ir rápido, otras veces por ir despacio, en fin. Pero nunca nos equivocamos por, eh, por, por, por una contumaz soberbia en el error. Eso es lo que aquí nuestro hermano en la fe quiere recalcar, que Natanael no era soberbio. Esta, como decimos, es la primera parte. La segunda parte es que Natanael sabe rectificar y reconoce rápidamente a Jesucristo como alguien muy bueno que viene de Nazaret, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. El problema, reflexiona nuestro hermano en la fe, no está en equivocarse por estar convencido en conciencia de un error, o sea, de buena fe. El problema es cuando uno está en el error y quiere seguir en el error contumazmente, quiere repetir el error con contumacia por no buscar la verdad y admitir su error, por no arrepentirse, por no dar su brazo a torcer, ser pertinaz en el error, en el pecado, porque es un pecado, esto es la soberbia, y es la soberbia, es el primer pecado capital, que es la soberbia hacia Dios, que en este caso y con Natanael delante de nuestro Señor Jesucristo, sería la soberbia con Dios. O sea, tener soberbia si no hubiera reconocido a Natanael lo que es que claro, es que Natanael recibe esa revelación de que cuando estabas debajo de la higuera te vi, le vio nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la higuera, probablemente rezando, y siente esa revelación de que está delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense a que Natanael hubiera cometido este pecado de soberbia de decir que no es nuestro Señor Jesucristo Dios. Es que, claro, estamos ante el mayor pecado capital, es la soberbia hacia Dios. Entonces, ser pertinaz en el error, en el pecado, a pesar de ser advertido y exhortado de que se está en el error, con argumentos racionales. Ese es el problema, de verdad. Mucha gente está en el error por no querer descubrir la verdad, por pereza a veces, porque esa verdad nos exige en conciencia un cambio de vida que algunos no están dispuestos a aceptar. Claro, y ese cambio empieza primero no siendo soberbios, siendo humildes, que ya es el mayor cambio. Natanael reacciona y cambia de inmediato cuando comprende la verdad, cuando se le revela la verdad, cuando le traspasa la verdad. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le vio nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente es un hombre de conciencia, que no le importa rectificar.
en su error. Pero ¿cómo le va a importar? ¿Cómo le va a importar si una vez que se da cuenta de esa revelación que tiene, de que está delante de nuestro Señor Jesucristo, solo puede sentir como sentimos todos, una infinita humildad, una infinita diminutud ante la inmensidad de Dios? Eso es lo que sintió Natanael. Se sintió diminuto. Ahí no existe la soberbia, es que es un concepto que no puede existir cuando uno comprende la grandeza, la omnipotencia, la, la magnitud de nuestra infinitud y de la infinitud de Dios y de nuestra diminutud. Ayudemos en lo posible a las personas que están en el error y que quieren salir de él a que comprendan la verdad de Jesucristo. A los que quieren seguir en el error, remitirse a Mateo 7:6. Mateo 7:6, hermanos de la fe, búsquenlo a ver lo que dice Mateo 7:6. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja. Y hoy, 5 de enero de 2021, que los reyes les traiga esa humildad de Natanael, esa revelación de Natanael, ese regalo que le hizo Dios, que le hizo nuestro Señor Jesucristo, que es esa bellísima frase que es: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén.